Un saludo a mi profesor Amadi Suave, mi nombre es Junior Onofre Aquino Rosario, mi matrícula es 217-6328 y voy a explicarle hoy sobre qué es una base de datos. La base de datos es un sistema de información cuyo propósito es mantener la información y permitir sus accesos cuando se requieran. Los sistemas de base de datos se diseñan para manejar grandes cantidades de información, evitar la redundancia, evitar la consistencia y siguen normas para añadir y eliminar los datos. Ahí vemos los pasos para crear una base de datos en MySQL Server, que servirán para la descarga, que es empezar el editor, comprender los avances y darle instalar siguiente y siguiente. Después tienes que elegir una versión que se adapta a la característica de tu equipo para un sistema operativo. En este caso, la necesitamos un Windows. Ahí vemos para grabarla y para descargarla, donde vemos seleccionado que le seleccioné la parte de la base de datos, cómo descargarla. Cuando ya estén descargadas completamente, en caso de que no tengas aún instalado, te servirá como necesitar un Microsoft Network 4 clientes. Tienen que darle por Microsoft Windows para saber cómo instalarla. Crear una base de datos crear una base de datos en blanco. Es la página introduciendo al Microsoft Office. Hace una nueva base de datos. Haga clic en base de datos. En el panel de base de datos en blanco, escribe el nombre de archivo en el cuadro de nombre de archivo. Y luego para crear. Estos son los tipos de datos numéricos. INT, ocupación de 4 bytes con valores entre 21.000, 47.000 y por ahí se va. Y hasta 21.000, 47, 48, 36, 47 o entre 42.000. Son los límites de caracteres que se puede utilizar el Smart en ocupaciones de 2 bytes con valores entre 32.768 y 32.076.700 o entre 65.000 335.000. INT, ocupación de 1 byte con valores entre 128 y 127 bytes con 255. Consulta de datos. Ahora nos vamos a centrar en la R del CRUSPAR, es decir, cómo recuperar la información nos interesa de dentro de una base de datos, usando en ellos el lenguaje de consulta SQL. Eso es, nos está enseñando cómo usar la palabra CEL, que llegamos a introducir los datos primeramente para realizar consultas sobre las tablas de la base de datos disponible de la introducción CEL. Con ella podemos consultar nuevas varias tablas, sin duda, en el comando balsal del lenguaje SQL. Vamos a empezar viendo una consulta simple y basada en una sola tabla. Veremos cómo tener las filas, columnas, tabla en orden de la que se nos haga falta. Resultado con una consulta CL de vuelta de una nueva tabla lógica, es decir, resultados con una región que tiene filas y registros, con una serie de campos y columnas. Y nos estoy explicando cómo usar, para qué sirve la palabra CL en el lenguaje de base de datos, qué son y en qué nos ayudan. Miren cómo se utilizan para crearle diferentes tipos de base de datos. El rol nos marca cuando es error, créate una base de datos, departamento, ID, name para nombre y modificación. ¿Qué son las tablas? Las tablas en la base de datos se refiere al tipo de modelado de datos donde se guardan y almacenan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se maneja sobre la vista general de un programa en hoja de cálculo. Una tabla es utilizada para organizar y presentar la información. Las tablas se componen en filas y columnas de celdas que pueden rellenar contextos y gráficos. Las tablas se comprenden en dos estructuras. La primera es el registro, es cada una de las filas en que se divide en la tabla. Cada registro contiene datos de los mismos tipos que están de registro. Ejemplo, caída contendrá nombre y una dirección. El siguiente registro es campo, es cada una de las columnas que se forman de la tabla que contienen datos de tipo de diferencia de los otros o campos. En el ejemplo anterior de un campo contendrá un tipo de dato único, como la dirección o número del teléfono, por ejemplo, nombre, etc. Vista de SQL, MySQL. Muchas bases de datos relacionales que se utilizan en aplicaciones del mundo real tienen esquemas complejos y formados por muchas tablas.
que ocasiones se convierten en algunos grupos de perfiles de usuarios que tengan visitas y esquemas, así tengan visiones en la misma estructura diferente del esquema. En la teoría de base de datos, una vista es una consulta que representan como una tabla visual a partir, perdón por la bulla que son los vecinos, a partir del conjunto de tablas en la base de datos relacionada. Ahí vemos el ejemplo que nos da, que es select from, publicaciones, where, nivel, int, usuario in y select from. Expresiones unidas. Una expresión unida se anida. ¿Qué son las expresiones anida? Perdón. Una expresión anida se puede colocar en cualquier parte de donde se acepte un valor del tipo de devuelven, por ejemplo, restone, rc, entre otros. Vemos son los ejemplos de las expresiones anida que sirven para qué sirven, cómo se deben procesar y cómo se ven en MySQL. Un procedimiento de almacén es un programa almacenado físicamente en una base de datos. Su implementación de varios gestos de base de datos a otro. El ventaja de una procesamiento almacenado es que es el ejecutado directamente en el monto de una base de datos en la cual usualmente corremos con un servidor separado. Ahí vemos los ejemplos de la tabla, de la base de datos, data en modificación, insert, delete y add. Un trigger, ¿qué es un trigger? Es un disparador o un objeto que se asocia con una tabla y se almacena con una base de datos. Su nombre derivada por el comportamiento que se representa en su funcionamiento, ya que se ejecutan cuando sucede algún evento asocial sobre la tabla en la que se encuentra asociado. Aquí vemos un poco ejemplo, se ve un poco empañada la foto de Google, la función de los valores de tabla, introducción, créate función y listado, varchar con 100 caracteres. Vemos también crea una función definida de un usuario, SQL Server, de datos de usuario, es la rutina trans, como el lenguaje, ese es el lenguaje de rutina que se utiliza en SQL Server. Aquí vemos las introducciones, trans, SQL Celes, en las aplicaciones que se llaman función, en la definición de las otras funciones definidas por el usuario, para parametrizar una vista o mejorar la funcionalidad de la vista indexada, para definir columnas y una tabla, entre otros. Gracias por su visita, espero que les haya gustado y que puedan entender lo que es una base de datos y sus partes. Muchas gracias.